corresponde a Hechos, capítulo 19, de los versículos 23 al 41. El contexto es lo que en casi todas las Biblias está titulado como el alboroto en Éfeso. El alboroto en Éfeso. Recordemos que estamos en el tercer viaje misionero. Ahora, esto es muy interesante porque el énfasis que podemos dar es todo la riña o toda la discusión o toda la persecución que hay contra el apóstol Pablo. A lo largo de estos versículos voy a poder explicar la temática de la predicación, pero quiero comenzar no con Hechos 19, déjenlo marcado en sus Biblias, del 23 al 41, es bastante largo la porción, pero es un hecho narrativo. Como es un hecho narrativo, abarca muchos versículos para contarnos una sola cosa: cómo reacciona una ciudad cosmopolita frente al obrar de Dios, frente a cuando se desea fundar una iglesia bíblica, frente a la predicación de la palabra y el establecimiento de la venida del Espíritu Santo en medio de la ciudad. Ahora, recuerden que el Espíritu Santo no está dando vueltas por todos lados. Hemos aprendido en este capítulo que Él viene a morar en el creyente. Por eso, donde va el creyente, va la luz de Cristo. Donde va el creyente, va la sal de la tierra, que es la palabra de Dios en la boca del creyente. ¿Qué es lo que convierte? La palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esto me parece maravilloso. De los milagros más extraordinarios y poderosos es ver a un muerto tener vida. Y la Biblia dice que todo aquel que ha creído en Cristo camina y vive para Dios. Y es algo que para mí me es extraordinario. Filipenses 3, versículos 7 al 11 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El apóstol Pablo, durante toda su vida, él fue por tres cosas posiblemente que todo ser humano anda. Estamos buscando el bienestar económico, estamos buscando el reconocimiento de las personas y estamos buscando la felicidad. De hecho, muchas personas cuando le desean algo bueno a alguien, ¿qué le desean? Amor, dinero y salud. Y saben. Y eso es importante. Pero fíjense que Pablo, ¿qué dice? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Versículo 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿El apóstol Pablo conoció el éxito? Yo les voy a decir que sí. Él conoció el éxito. El éxito en el campo donde muy pocas personas conocen el éxito. Y es en el campo de la religión. Y de la filosofía. Y de la política. Y les voy a decir por qué. Porque en los tiempos de Pablo, ser un sacerdote o un fariseo o un saduceo tenía esos tres poderes: económico, religioso y político. Ellos gobernaban la nación. Ellos estaban dentro de las élites más extraordinarias.
Y de hecho él estaba tan convencido de lo que él creía, que cuando él escuchaba la palabra cristiano, inmediatamente emitía una orden y decían: persíganlo, captúrenlo y mátenlo. Él tenía ese poder, ese reconocimiento por todos sus conciudadanos. Y lo tenía tanto dentro de los judíos como dentro de los no judíos. Porque era una aristócrata. Él había llegado a tener todo lo que ustedes sueñan, todo lo que ustedes a veces anhelan: ser reconocidos, tener dinero y tener poder. Y Pablo, cuando escribe a los filipenses, dice: todo eso para mí era ganancia, pero ahora lo estimo como pérdida por amor a Cristo. Les pregunto, ¿ustedes ven su vida de esa manera? ¿Pueden revisar su vida de esa manera? Porque yo les voy a decir, Pablo tenía un encargo, como tuvo el encargo Pedro, Juan, cada uno de los apóstoles. En la Biblia no está narrado el obrar de cada uno de ellos. Lo que sí nosotros podemos decir, que cada uno de ellos donde fueron fundaron iglesias. Pero el llamado de cada uno de los apóstoles que fundaron iglesias no es el llamado a nosotros. Ellos fundaron iglesias para que cada iglesia luego pudiera seguir extendiendo el reino de Dios. ¿Qué es una iglesia, mis hermanos? La iglesia tiene la naturaleza dada por Dios y existe porque Él la creó y la sostiene. Desde el comienzo del Génesis, Dios estableció un lugar. Génesis 1 y 2 dice: creó los cielos y la tierra y estableció su jardín. Y miren la construcción de Dios. Acá hay un arquitecto, y si uno dice, ¿uno qué diseña primero cuando va a establecer la morada de alguien? Pero los cimientos no tienen que ver con el jardín. ¿Sí, sí o no? O sea, nadie diría, venga, ¿cuál va a ser el jardín? Y luego pensemos en la casa. No, uno piensa en los aposentos, piensa en la casa. El jardín es lo mínimo que queda. El Edén es el jardín de Dios de acuerdo a la Escritura. ¿Y qué es lo que queda como el templo de Dios o el lugar donde Dios establece su morada? ¿Sí están comprendiendo lo que estoy diciendo o me estoy comunicando bien? El jardín del Edén en Génesis está enmarcado entre 4 ríos. Uno de ellos el Éufrates, el Tigris, no me acuerdo de los otros 2, pero dicen que ese territorio era hermoso. Ese es el jardín de Dios. Él es el arquitecto que está diseñando todo. ¿Cuál es la morada que queda? El resto de toda la tierra. Dios le dijo a Adán: fructifícate y multiplica y llena toda la tierra de la imagen de la semejanza mía. Y hoy se está cumpliendo, porque cada iglesia en cada ciudad que se levanta es para que nosotros veamos a los hijos de Dios, portadores del Espíritu de Dios, por tanto de la imagen de Dios, de la palabra de Dios. Por eso cualquier persona que dice ser cristiano y que ha firmado en una iglesia y se ha confesado como hijo de Dios, debe ser luz y sal donde está. ¿Me están comprendiendo? Eso es la iglesia. La iglesia es creada por Dios, sostenida por Dios. De hecho, la Biblia dice que es familia de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esta definición y otras nos da a entender algo en particular: que Dios está aquí. La presencia de Dios. Ahora, desde el inicio también vemos que la iglesia tiene sus enemigos
y sus opositores. Al final del tercer viaje misionero de Pablo, nosotros vamos viendo que en su primer viaje, segundo viaje, él ha tenido opositores en cada ciudad que él había estado. ¿Ustedes se acuerdan en el primer viaje a qué ciudad no pudo llegar? A Éfeso. En el segundo viaje, ¿a qué ciudad no pudo llegar? A Éfeso. En el tercer viaje, estamos viendo que él viene y se queda. En su tercer viaje misionero, él va y busca y se queda en Éfeso. Éfeso es una de las grandes ciudades donde uno dice, aquí uno no puede fundar una iglesia. ¿Por qué razón? Porque cuando usted se da cuenta quién es Éfeso, en el momento histórico, es una ciudad cosmopolita, donde la gente está inmersa en una religión, inmersa en una economía, inmersa en actividades sociopolíticas, religiosas y filosóficas. De hecho, nuestro pasaje, que lo leyó el diácono Mario y por lo tanto no lo he podido leer porque el tiempo me apremia, nos dice algo muy importante, que Éfeso era conocida por todo el mundo entero como que era un guarda de una religión que era popular en todo Asia Menor. Era la creencia de la diosa Artemisa. Bueno, en sus Biblias dice la diosa Diana. Toda religión pagana tiene un dios padre y una diosa madre. Revisen en todas las historias y en todas las culturas. Por eso una perversión de la fe cristiana es decir que hay Dios Padre y que Dios tiene una Dios Madre o una madre de los hombres. La fe verdadera solo reconoce a Dios Padre, Creador, sin Dios Madre, porque ese es el Dios verdadero. Hechos 20, 18 al 24. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado, yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo dice, voy a predicar el Evangelio, y el Espíritu Santo me ha dicho cuál es el resultado: ser rechazado, perseguido, juzgado, echado en prisiones. En las cartas paulinas, Pablo va a ser abandonado, traicionado. ¿Por quiénes? Muchos de ellos fueron sus discípulos. Muchos de ellos se acercaron a él simplemente por sus propios intereses. Les pregunto, ¿no es diferente ahora? Hoy, más de 2000 años después, en el fragor de la batalla de la extensión del reino, de seguir proclamando la palabra de Dios, el perdón de los pecados a través de Cristo y establecer iglesias que valgan la pena,
el reino de las tinieblas no está tranquilo. El reino de las tinieblas se ha levantado. El reino de las tinieblas hace oposición. ¿Y a qué hace oposición? A que se planten iglesias, a que se desarrollen iglesias. Y es muy sencillo. Y miren que es interesante. ¿Cómo hace oposición? A que no se predique la palabra. Si pudiera silenciar a los predicadores que enseñan la Biblia, lo podría hacer. Ahora, si no puede silenciarlos, ¿qué hace? La targiversa, la reemplaza, la reinterpreta, pero no quiere que se enseñe la Biblia. En estos días yo escuchaba algo que le llaman la cápsula diaria. Yo sé que algunos de ustedes la han escuchado y muchos se emocionan. Y yo les pregunto, en alguno de esos, y yo solo escuché uno, en estos días estaba llevando a mi esposa al médico y lo escuché de pura casualidad. Habla de una historia, de otra historia, y simplemente se menciona a Jesús al final. ¿Explicó algún texto bíblico, esposa? No. ¿Explicó el evangelio? No. ¿Llamó al arrepentimiento? No. Conclusión. ¿Es bueno para nosotros? No. Queridos hermanos, siempre que se plante una iglesia, el reino de las tinieblas se va a levantar para destruir a los pastores, a los predicadores y a los miembros de esa iglesia, a que se desanimen. Hoy vamos a tratar un tema en estos versículos del 23 al 41, que creo que el tema central es plantando una iglesia. Ese es el título de la predicación. ¿Qué sucede cuando se planta una iglesia? Uno pensaría que la gente viene al arrepentimiento, los vecinos están contentos, que cuando se planta una iglesia todos los vecinos vienen a preguntar a qué hora es el culto, o por lo menos para dejar sus oraciones. Mentira. Punto 1, hay oposición. Hay oposición de los de adentro y los de afuera. Porque Satanás manda a sus emisarios. Una de las maneras de destruir una iglesia es causar daño al ánimo del predicador, al ánimo del que está al frente discipulando y enseñando. Y nosotros podemos ver en estos versículos algo que es muy interesante para mí en Hechos 19. Dice de la siguiente manera los primeros versículos: hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. En este momento histórico a los cristianos no se le llamaban cristianos. Por primera vez se les va a llamar cristianos, pero eso en otro libro de la Escritura, en otro momento histórico de Pablo, predicando y fundando iglesias. En este momento, ¿sabe cómo se le decían? Los del camino. Recuerden que Jesús dijo: yo soy la verdad y el camino. Nadie llega al Padre sino por mí. Ellos le decían: ese es el camino. ¿Por qué razón? Porque una vez que tú te creías en Cristo, tu vida cambiaba. Tenías que seguir un solo camino a la eternidad. Y si tú no ibas por ese camino, tú sabías que ibas para el otro lado, pero no para el reino de Dios. Entonces hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís a este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de este,
nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Y cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron: grande es Diana de los Efesios. Y a la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Queridos hermanos, si usted ha creído en Cristo, pasa algo extraordinario. Usted va a buscar congregarse con aquellas personas que quieren conocer y aprender de Dios. Así es de sencillo. El que no conoce a Dios, ni lo ve, ni le oye. ¿Qué significa eso? Si hay una persona que no ve, no oye y no entiende, ¿cuál es el estado de esa persona? Está muerta. Usted se acerca a un ataúd y usted ve a la persona y está ahí como dormida, pero no escucha, no ve, no entiende, no existe. Pero quien ha creído en Cristo ve, oye y entiende. Y yo ayer hablaba con uno de mis diáconos y yo le decía algo que es interesante, que las personas en su gran mayoría no han entendido. ¿Qué es o qué significa acercarse a Dios? Porque a veces nosotros pensamos que acercarnos a Dios es tener una vida religiosa. ¿Ustedes cómo se acercan a Dios? Siendo pecador. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Pero fíjense que hay palabras que yo entiendo que nosotros dice reconociendo lo que es pecado. Yo les pregunto, ¿ustedes saben lo que es pecado realmente? ¿Qué es pecado, Davidcito? La violación de las leyes de Dios. Ok, la violación de la ley de Dios. O sea, si yo no conozco la ley de Dios, yo puedo estar violándolo y no conocer a Dios. Y nosotros somos muy light. Y cuando digo light es como superficiales. Mejor no la leo la palabra porque yo pienso que me hago responsable. Es en serio, muchas personas no leen la palabra de Dios simplemente para no hacerse responsables. Saben en su corazón que están obrando mal, pero como no lo han confirmado, se sienten tranquilos. ¿Cómo yo me acerco a Dios? No es a través de la oración, es a través de la palabra de Dios. El deber de todo pastor es abrir los espacios para discipular con la palabra de Dios. Pablo lo entendió. ¿Cómo se fundaron iglesias? Predicando la palabra. Hoy, ¿cómo se abren iglesias? A través de obras sociales, invitando a desayunos, invitando a almuerzos, invitando a charlas para animar el ánimo. Tú puedes, tú eres valiente. Perdónate que tú puedes perdonar. Eso es lo que enseña la palabra. Todas las canciones del mundo tienen que ver con los placeres del ser humano, o tienen que ver con todo lo que le disgusta al ser humano. ¿Cuáles son las canciones que son evocadas de la Biblia? Reconociendo que somos pecadores, reconociendo que Dios es santo, reconociendo que Dios es misericordioso, reconociendo que Él es salvador. Hay un salmo extraordinario donde ustedes y yo podemos cantar, a veces sin tener ni melodías. El Salmo 145 dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Y Pablo había entendido que era la manera de poder convertir a las personas.
Estos hombres se reunieron, se alborotaron. ¿Por qué levantan una oposición? Porque el mundo está lleno de injusticia, de corrupción, de dolor. Miren, y el mundo no quiere ser convertido. Él está cómodo en su sufrimiento. Es muy triste cuando uno pasa por algunos lugares, canciones de despecho, canciones de protesta, de reclamos, de injusticia. ¿Cuánta diferencia hay con lo que acabamos de cantar? Pero ¿saben por qué el mundo se conmociona cuando nace una iglesia y cuando las personas son discipuladas? Y el mismo Satanás se levanta. Porque saben que esa persona va a ser sacada de esa condición. Pero esa condición hace que las sociedades sin Dios sean un gran negocio. ¿Qué es lo que más se vende en los lugares que se escuchan canciones de despecho? Licor. ¿Cómo sabe? Y mucho. ¿Qué es lo que más se vende en los lugares donde se canta sobre la protesta? Drogas. ¿Qué es lo que más donde se hace o se evoca la sexualidad? La prostitución. ¿Saben? En Éfeso, el templo a Diana, ¿cómo se le adoraba? Habían mujeres hermosas, bonitas, rubias en su gran mayoría, y otras calvas, porque ellas se prostituían en el nombre de Diana de los Efesios, y se prostituían simplemente por la creencia de la adoración. No costaba un solo peso. Amados hermanos, el mundo está lleno de injusticia, de corrupción, de dolor, sin esperanza. Y eso es un gran negocio para ellos. Ellos se reunieron y dijeron, vengan, Pablo está convirtiendo a las personas. ¿Qué es lo que está dañando? La fe en la diosa Diana. Entonces ya nadie nos compra lo que nosotros fabricamos. Estos templecillos, ahora, cuando dice templecillos eran pequeños templos de la diosa Diana, que los fabricaban en plata, habían todos los artesanos se convocaron. Es que la idolatría trae un negocio rentable. Y una condición rentable. Hechos 14, 21, 23. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio, Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué hizo Pablo y los otros discípulos? Fundar iglesias. ¿Y qué hacían al fundar iglesias? Constituían pastores, ancianos, diáconos, miembros de la iglesia. ¿Cómo se distinguían de ellos? Ellos abandonaban sus viejas tradiciones, sus viejas religiones, sus viejos compromisos sociales. ¿Ustedes sabían que los grandes festivos, sobre todo en Latinoamérica, tienen que ver con dioses paganos y con conductas paganas? Casi todos nuestros festivos están dedicados a vírgenes, a santos. ¿Y qué es lo que les preocupa? Sí, pueden prender el ventilador para que no se hacen del calor. ¿Qué es lo que les preocupa a nuestros gobernantes que tienen en un país donde hay mucha pobreza, como es Colombia, o como es Perú, o como es Venezuela, tener tantos festivos? El negocio. El negocio.
El dinero. ¿Qué pasa cuando las personas creen en Cristo? Abandonan esas prácticas, o por lo menos esperamos que abandonen esas prácticas. Ya no iban al templo de la diosa Diana, ya no compraban templecillos, ya no iban a estas cosas. Amados hermanos, al mundo le preocupa que la iglesia sea plantada en medio de nuestras sociedades. Y Satanás y sus secuaces, y cuando digo sus secuaces son aquellos que no creen en Cristo, les incomoda sobremanera tener una iglesia cerca. Ningún no cristiano desearía tener la iglesia en casa, porque la iglesia incomoda. Primera de Pedro 2, 4, 5, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Dios. Queridos hermanos, el plan de Dios es llevar por todo el mundo a hombres que estén plantando iglesias, y en medio de esa plantación de iglesias Dios va a defender a estos hombres. Pero el mundo de las tinieblas se levanta ¿para qué? Para acabarlas, para silenciarlas. El plan de Dios no va a parar. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Primera pregunta, ¿qué es la iglesia? Muy bien, la familia de Dios. ¿Cuál es el propósito de esa familia? Sí, adorar a Dios. Pero ¿cómo adoramos a Dios? Lo aprendimos en la escuela dominical hoy. ¿Cómo amamos a Dios? ¿Cómo amamos a Dios? Cuando amamos al prójimo. En la pregunta dijo, sí, él dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. Muy bien, eso en la práctica, ¿qué exige? Obedecer su palabra. ¿Cómo tú amas al prójimo? Es sencillo, cuando un padre instruye a sus hijos en la palabra de Dios. No es amor, queridos hermanos, matricular a un hijo en el mejor colegio donde reciba la mejor educación. Eso no es amor. Amor es predicarle el evangelio, porque él es pecador y necesita arrepentirse de sus pecados y necesita conocer a Dios. Ahora, si lo puedes poner en un buen colegio, está bien, yo no estoy en contra de eso. Y si puedes pagarle ruta y si le puedes pagar otras cosas, está bien. Pero ¿cuál es el deber de un padre realmente? Instruir a su hijo, que mi padre me dé miren, yo no tuve ese privilegio. Yo no tuve el privilegio que mi papá me enseñara de Dios. A mí quienes me enseñaron de Dios fueron otras personas. Y de hecho mi mamá me cuenta que yo me escapaba a una carpa cerca de mi casa a escuchar a un tal pastor en los cultos. Y yo, en mi mente de un niño de 7, 8 años que se escapaba de eso, yo no recuerdo. Ya me mandó el otro día una foto de un libro que el pastor me dedicó para mí, para que yo lo leyera. Tenía 7, 8 años. Pero el amor de un padre, de acuerdo a lo que dice la Biblia, es instruir en el temor de Dios a sus hijos, criarlo en la amonestación y temor del Señor. ¿Usted sabía eso como padre? ¿Cuál es la oposición que va a levantar Satanás? Pues comprometerte con cualquier cosa para que tú no puedas educar a tus hijos, que tú no puedas ser instruido en la palabra de Dios. La Biblia dice que nosotros somos piedras vivas, que debemos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el amor a Dios tiene que ver con obedecer su palabra en todas las áreas de nuestra vida. Yo le pregunto, ¿usted ama a Dios? Porque yo sé que todos los que estamos aquí creemos en Dios, pero ¿le creen a Dios realmente? ¿Están haciendo la obra de Dios? Ustedes saben que amor de Dios
de un esposo para una esposa, ¿cómo se demuestra? Como dice Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres, y da el ejemplo perfecto, como Cristo amó a la iglesia. Y dice que ese marido tiene un deber, el mismo deber que hizo Cristo por la iglesia. No solamente el morir, dice que Él murió para presentarla sin mancha y sin arruga. O sea, es una mujer discipulada. ¿En qué? En la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino, y el adulto, y el mayor, y la mujer, y el anciano? Con guardar su palabra. Con guardar la palabra de Dios. El plan de Dios, mis amados hermanos, es llevar por todo el mundo el ministerio de la reconciliación. Dios está reconciliando al mundo por medio de las iglesias. Por eso yo quiero preguntarles a ustedes, el mundo está interesado en destruir una plantación de iglesia, que las iglesias sean cerradas, y frente a la predicación de la palabra, de la llegada del Espíritu Santo y de la conversión de hombres y de mujeres en Efesios, los ciudadanos se levantaron para oponerse a esto, se reunieron, se confabularon, porque ¿qué es lo que se afecta? Sus economías. Cuando usted está lleno del gozo del Señor, miren lo interesante. Ustedes hoy, bueno, todos nosotros leímos un salmo. ¿Se acuerdan qué salmo leímos? Están cerca, están cerca. ¿Qué salmo leímos? 43. ¿Qué salmo leímos? 143. Todos los salmos. El Salmo 43. Yo quiero que ustedes miren, ¿quién no ha pasado por este versículo? Yo voy a leer el final del Salmo y les voy a decir por qué están así. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Esperaré en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. ¿Qué es lo que está diciendo? Que este ser humano está pasando por una situación donde su corazón se siente como abatido, turbado, desconsolado. Ese es el final del Salmo. Voy a leer los primeros versículos. ¿Qué necesita? Una buena conferencia positivista. Tú puedes, todo te va a ir bien. O de pronto la lectura de algún periódico o revista donde dice: tú eres Sagitario, eres valiente y poderoso. Los que nacieron en diciembre saben. Júzgame, dice el versículo 1, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios y al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Y acá viene la pregunta: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Miren, la respuesta está ahí adentro. Porque no aprendiste a cantarle a Dios, porque no aprendiste a orar a Dios, porque sientes tú que Dios está lejos de ti, que te ha abandonado. ¿Pero por qué? Es porque llevas una vida impía. El creyente es acercado a través de una iglesia verdadera, a través de la palabra de Dios, a conocer al Dios de su salvación, al Dios que provee todo lo que tú necesitas. El salmista dice: ¿por qué andaré entonces enlutado por la opresión del enemigo? Y nosotros tenemos malos jefes. Tenemos malas personas alrededor nuestro que nos traicionan, que nos roban, que nos tratan mal. Malos gobernantes, muy bien. Ladrones, impíos que se roban todo lo que
deberían invertir en el mismo pueblo. Pero ¿por qué nos abatimos? Acá el texto nos dice, envíame tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Yo les pregunto, ¿dónde está la luz y la verdad de Dios? En su palabra. En su palabra. Amén. Amados hermanos, por eso el mundo está preocupado y nos quiere destruir. Y quiere desanimar a los siervos de Dios. Y persigue a los siervos de Dios. En Éfeso muchas personas empezaron a entender racionalmente, con el intelecto, que ellos eran personas pecadoras, que eran malvados. Miren, yo no, es que no vayan a pensar que es una exageración mía, no, pastores, que esa es su interpretación, alguna vez alguien me dijo. Pero, ¿quién nos puede decir la verdad? ¿Cómo entendían los efesios quiénes eran ellos? Y Pablo les recuerda, cuando escribe la carta a los Efesios en el capítulo 2, les dice, y Él os dio vida a vosotros, o sea, le dijo, iglesia, ustedes que están hoy aquí, Él les dio vida cuando ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Pastor, no era para tanto, yo era malo, pero no era un bandido. Y Pablo que dice, estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Cómo lo saben? En los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Cómo saber que alguien estaba muerto en sus delitos y pecados? Cuando esa persona está siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ustedes sabían que el que no es de Cristo, Satanás lo tiene como su títere. Mírenlo cómo camina, mírenlo cómo anda, mírenlo cómo habla, miren cómo toma sus decisiones, cómo camina el creyente. Míralo cómo anda, mira cómo toma sus decisiones, mira cómo habla, mira cómo camina, porque su esperanza está en el Dios de su salvación. Y los de Efesios se escandalizaron, dijeron, ya no nos compran templos, ya no van a prostituirse, ya no son inmorales, ya no están vendidos a todos los vicios y todas las parrandas de esta sociedad. Y miren, este tal Demetrio reunió a todos los del gremio. Este tal Pablo nos está destruyendo con esa iglesia de Éfeso. O sea, mientras que Dios está plantando una iglesia, se está levantando la oposición. Y la oposición que quiere es la vida de los que predican y enseñan la palabra de Dios. Trata de silenciarlos. Ahora, ¿por qué yo les digo esto, mis amados hermanos? Porque frente a la predicación de la palabra de Dios, la llegada del Espíritu Santo y ver los resultados, va a suceder dos cosas diferentes. Mientras que el mundo se afecta, ¿qué es lo que se afectaría hoy en día en nosotros, en nuestra sociedad? Las cantinas, los burdeles, los moteles, los centros de turismo. ¿Ustedes imaginan que los cristianos una vez sean convencidos, oiga, el domingo es el día del Señor, no viajamos? ¿Quiénes se afectan? Toda la parte turística, todos los que viven de esas idolatrías, posiblemente ya no a la religión convencional, sino a esa religión que está hoy en día del bienestar, del descanso. No se afectaría esa economía. Pero ¿saben qué economía también se afecta? La del creyente. Solo piensen un poquito y pongan años atrás. Sin Cristo recogíamos con las manos y los dedos abiertos. ¿Usted ha recogido alguna vez agua así con las manos abiertas? ¿Qué recoge? Nada. Pero cuando usted se compromete con Cristo, cuando usted hace una revaloración de sus acciones, su economía avanza. Usted tiene más para dar, más para compartir, más para invertir y también tiene mayor prosperidad económica. Se ve reflejado en su vida porque ya no gasta en otras cosas. El nacimiento de la iglesia en Éfeso trajo la unidad de los creyentes.
y una unidad del mundo de las tinieblas para traer un alboroto, para venir en contra de la iglesia, porque ellos estaban viendo cómo los ciudadanos de Éfeso abandonaban la idolatría, la falsedad de una vida sin Dios. Ellos estaban quebrando económicamente. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel. Una persona sin Dios necesita de hundirse en el alcohol, de hundirse en el desorden sexual, de hundirse en medio del lodo y del fango del pecado. El creyente no. El creyente es feliz de estar en su casa con su familia. El creyente es feliz de estar en su iglesia adorando a su Dios. El creyente es feliz de poder examinar la voluntad de Dios y decir: Dios me llamó a esto. ¿O no es así? Amados hermanos, porque cuando viene la predicación y se levanta una iglesia, viene, segundo punto, Juan David, la liberación. Hay liberación. Plantando una iglesia, punto 1, hay oposición. Punto 2, hay liberación. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, verdaderamente sois libres. ¿Usted se ha dado cuenta que hay cosas que no podemos vencer en nuestra vida? Hay cosas que nosotros estamos como esclavos de esa reacción, esclavos de esa condición, y dices: yo no puedo cambiar, Señor, ¿qué puedo hacer? Y no te humilla. Yo les contaba en el break a unos hermanos que un hermano en estos días me agravió, y precisamente fue el sábado en la mañana, y normalmente lo que yo siento es rabia e ira. No la manifiesto ya porque llevo años en el cristianismo, pero yo la siento acá y me arde y me consume a veces. Pero ¿sabe? No la sentí. Y yo, ¿sabe qué dije? Gracias, Dios, porque no me había pasado. Por muchos años, como yo soy tan apasionado, tan efusivo, tan sanguíneo, cualquier cosa me ofende. Yo quisiera a veces ser como Javiercito. Javiercito es tranquilo, pausado. Usted es así, efusivo. ¿Cierto que no? A veces. Pura apariencia. No, a veces a uno le toca. No hay que confundir una cosa. Ahí a veces necesitamos firmeza en las cosas. Sí, firmeza en las cosas. Yo le voy a demostrar: el Señor Jesús entró al templo de Dios y vio a los cambistas. Y Él dice que Él con firmeza les tumbó las mesas y les dijo: mi casa no es guarida de ladrones. Y los echó. Y no solamente les tumbó las mesas, dice que sacó el látigo y los azotó. Eso es firmeza, eso es celo de Dios. Pero otra cosa es diferente cuando la ira nos invade, cuando el descontrol nos invade, o cuando te invaden los celos. Amados hermanos, la Biblia dice, y el Señor Jesús dijo: si el Hijo os libertase, verdaderamente seréis libres. La Biblia dice que si usted es esclavo de una condición, es porque no le ha amanecido. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto es muy interesante. ¿Saben por qué? Porque muchas personas dicen: es que así soy yo. Y hay algo que yo empecé ayer a meditar, era sobre un aspecto de la neurociencia. La neurociencia dice que todas las adicciones son fatales para el ser humano. ¿Por qué razón? Porque las adicciones producen en tu cerebro dopamina. ¿Ustedes saben qué es la dopamina? Es un neurotransmisor que te hace sentir feliz. Por eso las personas frente a situaciones de tristeza buscan sus adicciones. Un ejemplo. Solo un ejemplo. Menciónenme algún vicio.
El alcohol, listo. Porque una persona que se va sintiendo triste va a buscar el alcohol para sentirse feliz un viernes o un sábado, sea una vez al mes, una vez al año. ¿Por qué quiere alcoholizarse? Para producir esa sustancia. Para producir exactamente esa sustancia. Este señor que hablaba sobre la neurociencia en su conferencia decía lo siguiente: el promiscuo o el infiel siempre va a ser infiel porque su cerebro aprendió que para ser feliz tiene que pasar por esa condición. Él no es feliz bajo una relación normal. Él tiene que ver ese misterioso momento del engaño, de la seducción, de lo prohibido para ser feliz. Porque está buscando una sola cosa, la dopamina. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice que solamente en Cristo somos libres de esas adicciones, sea de la marihuana, del alcohol, del cigarrillo, de las condiciones promiscuas. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos da su Espíritu, nos da su palabra y nos da algo que es extraordinario: la conciencia que Dios está aquí. Y como yo sé que Dios está aquí, Él me está viendo. Y nos hace tener vergüenza. Y nos hace tener temor de Él. ¿Por qué la gente peca, mis amados hermanos? Y peca desvergonzadamente. ¿Se han dado cuenta? ¿El alcohólico le da pena estar borracho? No. ¿Al drogadicto le da pena estar fumando en el parque? Más cuando ahora se aprobó. Ahora ya usted no puede llamar a la policía: señores, que hay 5 muchachos fumando marihuana. No, tranquilo, es la expresión de su felicidad, de acuerdo al gobierno, ¿no? De este triste gobierno que tenemos. Amados hermanos, en Cristo hay libertad. El plantar una iglesia implica una renovación de vida. Los creyentes de Efeso estaban abandonando su vieja religión, su vieja vida, llena de paganismo, llena de religiosidad, pero llena también de maldad. Segunda de Corintios 6, 17 al 18, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Juan 8, 34, 36, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertase, seréis realmente libres. Queridos hermanos, yo les voy a decir algo: el ser humano no puede cambiar. Ni el hombre adicto al sexo, ni a la pornografía, ni a la marihuana, ni al trago, ni al cigarrillo, ni a ningún tipo de adicción. Él no puede cambiar, ni hombre ni mujer. Pero Cristo sí lo puede hacer libre. Pero no es mágico, mis hermanos. ¿Saben cómo es? A través de la predicación de la palabra. A través de la predicación de la palabra tú conoces a Dios y tú te acercas a Dios. ¿Por qué crees que tu carne te evita todo el tiempo el meditar en las cosas de Dios? ¿Por qué prefieres una canción, no sé, de cualquier cantante? No estoy diciendo que las canciones sean malas, pero las canciones del mundo son como los chitos a la buena comida. La buena comida para el espíritu es la palabra de Dios. Acá yo aprendo que Dios es santo, es bueno, es fiel y lo que quiere para mi vida. El mundo que me enseña, me engaña, me da chitos. ¿Cómo me da esos chitos? A través del deporte, a través de la música, a través de diversiones que no tienen nada que ver con la edificación de quién voy a ser para con Dios. Amados hermanos, yo quiero que usted medite conmigo estos textos de verdad, de corazón. Segunda de Timoteo, capítulo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí?
Pablo le está diciendo a su amado hijo Timoteo, otro pastor en la iglesia, enseña a otros hombres. Mis hermanos, ¿quieres acercarte a Dios? ¿Cómo te acercas a Dios? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. ¿Cómo te alejas de Dios? Sí, pero ¿cómo? Deja de venir a congregarte, deja de estudiar la palabra. Y cuando te des cuenta vas a estar en el mundo, en medio de sus vicios, de sus corrupciones, de su dolor. El Salmo 43, por eso es una expresión de un hombre que está desesperado, el Salmo que leímos hace un rato. Y la pregunta que él se hace dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? En el versículo 2, en la segunda parte dice, ¿por qué andaré enlutado por la opresión de mis enemigos? Estas dos preguntas que están aquí es porque ese hombre se siente desechado. Y yo los quiero animar a algo, mis amados hermanos. La iglesia bíblica es donde te enseñan la palabra de Dios y por lo tanto conoces a Dios, cantas con la palabra de Dios, oras con la palabra de Dios y todo es en contra de la cultura del mundo. Se los puedo demostrar en cada cántico que hace una iglesia bíblica. Una iglesia no bíblica, ¿a qué le canta? A las emociones del hombre, a las sensaciones del hombre, al bienestar del hombre. Y no estoy hablando de las canciones del mundo, estoy hablando de las canciones que se cantan en lugares que se llaman iglesia y que se sienten privilegiados por ser los campeones de Dios, la niña de los ojos de Dios, los que entregan a Dios sus coronas. Pero la iglesia bíblica, ¿qué dice? Miserable de mí que soy pecador, tú eres santo. Amados hermanos, cuando se planta una iglesia hay liberación. ¿Y saben cuál es la liberación? De nuestra condición humana pecadora. Esa liberación que uno se sienta juzgado, se siente perseguido, se siente oprimido porque no tiene lo que quiere. Pero ¿saben cómo termina este Salmo 43? Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Los nuevos creyentes deben ser personas enseñables. ¿Saben qué significa que es una persona enseñable? Alguien que es un discípulo. Alguien que tú puedas acercarte y decirte, oye, tu conducta está mal. El pastor no tiene por qué tener miedo, porque tiene la autoridad de la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es enseñada a nuestro corazón para nuestro bien, no es para nuestro mal. 1 Timoteo 1:18, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. 1 Timoteo 6:12, pelea la batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. La narración de Lucas, esta de Hechos 19, nos permite ver cómo todo el pueblo en Éfeso, sin Dios, se levanta en contra de Dios, a protestar porque hay una iglesia que se está fundando. Cuando llega la iglesia del Señor hay liberación. Cuando llega la palabra de Dios hay liberación. ¿Ustedes se acuerdan de un pasaje que Jesús llegó a un lugar que se llamaba Gadara y había un hombre que nadie había podido con él? ¿Cómo es el estado de ese hombre en Gadara? Dice que vivía en un lugar apartado, en los cementerios. Es un lugar apartado. Dice que daba voces, gritos, lo encadenaban porque muchas veces tenía una fuerza descomunal. Su estado era miserable. Y Jesús solamente se acercó a él. Inmediatamente este hombre habló y no habló. ¿Ustedes sabían eso?
¿Alguien puede hablar y no hablar? No, es que él no habló. Hablaron los que estaban habitando en él. Y le dijeron, ¿qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Altísimo? Contra nosotros. ¿Has venido a atormentarnos? Es que el Evangelio atormenta a la persona que no es de Cristo. Y atormenta a los demonios. Incomoda. Por eso una iglesia es un peligro para una ciudad pecaminosa. Vendida. Yo quisiera que ustedes investigaran de verdad quién era la ciudad de Éfeso en esos tiempos. Era uno de los puertos principales cerca de Corinto. Vendidos a la inmoralidad, a todo tipo de perversión. No solamente de sustancias alucinógenas, sino de una vida sin temor a Dios. Y los creyentes reunidos en Éfeso fueron liberados de la idolatría, de la inmoralidad, de la ignorancia y de la esclavitud de este mundo. Juan 8, 31, 34 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuándo usted sabe que se aleja de Dios? Cuando usted se aleja de leer la palabra. Cuando usted se aleja de estudiar la palabra. Cuando usted se aleja de practicar la palabra. Y sobre todo cuando usted hace su justicia propia. Voy a hacerle un ejemplo. Hoy es el día del Señor, ¿sí o no? Sí. ¿Desde qué hora es el día del Señor? Desde las 12 de la noche. Desde las 12 de la noche. A las 12:01 ya estamos entrando al otro día. Y nosotros nos quejamos, estamos viendo el reloj. Oiga, pastor, ya está predicando mucho, miren, ya van 55 minutos. Ya va a terminar el pastor. ¿Termina el día del Señor? No. Acercarme a Dios es acercarme a su palabra. Por eso les dije al comienzo del sermón, el infierno estará lleno de muchas personas que creen en Dios, pero no le creen a Dios. El que cree en Dios y le cree a Dios ha nacido de nuevo, porque tiene al Espíritu de Dios que le permite disfrutar. Oiga, entendí que acercarme a Dios es por medio de la palabra. Yo no lo digo, lo dijo el Señor Jesús. Juan capítulo 8 versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Oiga, esto no es por emociones, ni sensaciones, ni pareceres. ¿Cuánto conoces de Dios? Y conoceréis la verdad. Y si tú conoces la verdad, ¿qué pasa contigo? Ya te hace libre. Dice, verdaderamente seréis libres. Esto les ofendió profundamente a los judíos, porque ellos se pensaban que eran hijos de Dios. ¿Saben cómo le responden? Dice, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Yo te digo, si tú no conoces a Cristo, eres esclavo del diablo, esclavo de tus vicios, esclavo de tu estado de ánimo, esclavo de otros que te hacen daño. ¿Quieres que te lo compruebe? ¿Alguna vez te han hecho daño y tú te has sentido miserable, un pobre diablo, considerando, ay, no sé qué hacer? Discúlpeme con lo que voy a decir. ¿Qué me importa lo que piensas tú de mí? A mí lo que me importa es lo que Dios piensa de mí. Y si Dios piensa de mí bien, es porque estoy actuando bien contigo. Entonces, si tú estás pensando mal de mí, es porque tú estás equivocado de mí. Entonces, ¿por qué voy a estar mal yo? ¿Me comprendieron? Amados hermanos, vuelvo al Salmo 43. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de la gente impía y del hombre engañoso e inicuo, porque tú eres el Dios de mi fortaleza.
Mi valía no está en lo que tú pienses de mí, ni en el dinero que tenga, ni en la posición o el estrato social que yo viva o tenga. Queridos hermanos, esta es la iglesia y esta es mi casa. Y les he abierto para predicar el evangelio. ¿Quién es el esclavo? Aquel que dice yo no puedo cambiar. Éfeso era una ciudad de la diosa Diana. Sus ciudadanos lo sabían y eran guardianes. Miren, en Hechos 19 se levantan estos dos tipos que están aquí, de manera desafiante. Versículo 31. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro, pues unos gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que esta ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemos de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno de estos, audiencias se conocen y procónsules hay, acúsense unos a otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay que seamos acusados de sedición. Por eso de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, y habiendo dicho esto, despidiemos la asamblea. Ellos estaban en un teatro, en una asamblea. Habían personas que no pertenecían al pueblo pagano, ni a los cristianos, eran los judíos, estos hombres religiosos que siempre están por ahí. Ellos que decían: no me identifiquen con los cristianos. Esto es muy interesante. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque cuando se planta una iglesia, hay oposición, hay libertad, pero también debe haber transformación. Es el punto 3. Si tú eres una persona de Cristo, tú tienes que sufrir una transformación. ¿Ustedes saben qué significa transformación? Una metamorfosis. No es un cambio de naturaleza, pero es un cambio de lo que los demás ven. La metamorfosis es muy bien ilustrada cuando usted ve un gusano o una oruga. Al poco tiempo se mete en una crisálida y ¿qué es lo que sale? Una hermosa mariposa. La escritura, ¿qué es lo que dice? Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Con esto yo quiero un poco definir, para que usted examine si es cristiano o no. Hay personas que casi siempre en su vida han sido generosos y tienen esa cualidad o esa capacidad. No importa si estuvieron en el mundo o hoy están en la iglesia. Pero esas mismas personas tienen unas falencias, donde ellos mismos saben que no pueden cambiar, que es imposible para ellos cambiarlos. Cuando llegan a Cristo, los ser generosos no va a cambiar, solo que antes invertían en el mundo. Entonces alguien venía y pedía 5 cervezas, él pedía el petaco. Es en serio, el que es generoso es así.
En el mundo, el generoso, yo pago la cuenta. Llega a la iglesia y él dice, yo doy más en el ágape. Él no tiene ninguna dificultad con la generosidad. Pero esa misma persona puede estar sufriendo en otra área de su vida. Y es ahí donde yo quiero que usted examine el poder transformador del Señor. Porque el poder transformador del Señor hace que lo que era imposible para ti hacer, hoy lo puedes hacer por la gracia de Dios. Por ejemplo, entender el diseño de Dios en el hogar para con los hijos, con el cónyuge. ¿Ustedes saben que la esposa es uno con uno? ¿Ustedes sabían eso? Que la esposa se debe a uno y uno a la esposa. Nosotros ya cuando estamos casados no nos debemos a los padres, no nos debemos a los hijos. ¿A quién nos debemos? Al cónyuge. Es un principio de Dios. Y es como Dios se puede glorificar en nosotros. Por eso dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cuáles son las buenas obras que tú haces? ¿Las que tú puedes hacer o las que Dios está haciendo en ti? ¿Cómo estás viendo a tus hijos, a tu cónyuge, a tus hermanos en la iglesia? ¿Cómo estás trabajando? ¿Trabajas por el dinero que te pagan o trabajas para el Señor? ¿Cómo pagas a tus empleados? ¿O cómo recompensas a tus amos? Efesios 4:1 dice, yo pues prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados. Y Efesios 4:24, y os vistáis del nuevo hombre, en el cual hay semejanza de Dios, que ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Colosenses 3:10, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que los creó. Y recuerden que en Hechos 19 pasó algo interesante. Estaban en un teatro, las autoridades llamaron a los cristianos y dijeron, no vayan allá porque los quieren apresar y los quieren matar. Y se levantaron dos judíos, uno Alejandro y otro, no me acuerdo el nombre ahorita, y ellos que dijeron, no nos confundan con ellos, pero estén tranquilos. ¿Saben qué es lo que les dijo? Oigan, esos cristianos los están ofendiendo. Esos cristianos están hablando de Diana. Los están persiguiendo a ustedes. ¿Cuál fue la respuesta del teatro? No. Porque el cristiano transformado está viviendo su vida para Dios. No está viviendo en contra del mundo. Amados hermanos, es algo que yo quisiera que ustedes tengan claridad en su mente. Cuando usted vive para Cristo, no está en contra del mundo. El mundo sí está en contra de nosotros porque ellos pierden ganancia. Cuando usted está convencido de que Dios está en usted, que Dios lo está viendo, que Dios está caminando con usted, ¿qué es lo que cambia? Su manera de pensar, su manera de tomar decisiones, su manera de hablar, su manera de conducirse, su manera de trabajar. Porque estamos haciéndolo para Dios. No estamos ofendiendo a nadie. Miren, ayer mi vecino hasta las 4 de la mañana estuvo con la música de la rumba. No deja dormir. Yo pudiera llamar a la policía. De hecho, conozco al, ¿cómo se llama? De la acción comunal. Al presidente de la acción comunal y establecer una tutela. ¿Qué me gano? Un enemigo. Nosotros no estamos para pelear con la gente, ni para denunciar sus pecados. En Éfeso, mis amados hermanos, vamos a ver una iglesia que es conocida por el amor de los unos por otros. Por eso en Apocalipsis hay una denuncia. ¿Por qué abandonaron su primer amor, su compromiso a la palabra y el amor del unos por los otros? En Éfeso fueron conocidos porque ellos crecieron en su devoción por el estudio de la palabra y el amor de los unos por los otros. Efesios capítulo 4 versículos 4 al 6. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
Efesios 5:21 dice Pablo a la iglesia de Éfeso: someteos unos a otros en el temor a Dios. ¿Qué significa someteos unos a otros? Estamos bajo autoridad. Que estamos unidos, mis hermanos, que estamos aquí. Efesios 6, versículos 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ya termino rápidamente. Los creyentes son nuevas criaturas. Se esfuerzan en la enseñanza de los apóstoles, se apartan de la cultura de este mundo. La fe cristiana debe afectar nuestra conducta, nuestras decisiones, nuestra vida. La transformación se manifiesta no en luchar contra las personas, sino en nuestro celo y valor para vivir la palabra de Dios que estamos estudiando y conociendo. Es menester que tú y yo seamos fieles a Dios por medio de la palabra. Es menester que ustedes y yo abandonemos la vida pagana, la vida religiosa, falsa, sin Cristo. Porque Satanás ataca por ese lado tu matrimonio, tus hijos. Yo quiero que tú hoy conmigo pelees la buena batalla de la fe. Toma la armadura de Dios, toma la palabra de Dios, para que Dios mismo te diga: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cuando seáis aborrecidos por causa de su nombre, mas Él va a perseverar en ti. Hoy yo te digo a través de la palabra, Mateo 22, 37 al 40, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Amados hermanos, Dios no prometió una vida llena de éxito y bienestar. Prometió tribulación, persecución del mundo. No te prometió éxito, no te prometió dinero, pero saben, te prometió una vida eterna, donde Él ya tiene una casa, tiene un lugar para ti. Te prometió coronas de vida, coronas también de reconocimiento, porque pelees hoy por Él. Miren, dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. ¿A ti te ama el mundo? Porque si te ama el mundo, no te ama Dios. Mientras el mundo está alborotado por la predicación, el desarrollo de la iglesia es inminente. El mundo quiere que nosotros cerremos, quieren que los predicadores se callen, quieren que nuestra vida no avance. Hay peligro, mis hermanos. Vamos a ser acusados de sedición, de alzamiento, de rebelión. Eso es verdad. Pero yo te digo, vive como transformado. ¿Esto qué significa? Vístete, condúcete, sé guiado por el poder del Espíritu Santo. La iglesia en Éfeso se levantó. Los 3 años de Pablo van a tener un resultado. Van a haber ancianos, pastores, diáconos y miembros de Dios, mujeres que abrieron las puertas de su casa para predicar el Evangelio. Vidas transformadas. ¿Y esa vida cómo se transforma? A través de la palabra de Dios. Aquel que comenzó la buena obra, la está perfeccionando. Hoy, lo que tú no eras capaz de hacer para Dios en el pasado, hoy lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra de Dios realmente te hace libre de los prejuicios del mundo, de esa filosofía de sufrimiento, de queja, de tortura, donde nada te agrada, todo te disgusta, para volverte un hombre agradecido, una mujer agradecida, llena de contentamiento. Recuerda, nada nos separará del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni la enfermedad, ni la muerte, porque el Señor está con nosotros. Amén. Amén. Pongámonos en pie, vamos a dar gracias al Señor. Amado Señor, hoy te pedimos valor, Señor. Valor para luchar por nuestra iglesia. Valor para, Señor,
disponer de nuestro tiempo para poder estudiar tu palabra. Señor, gracias por los predicadores, gracias por los maestros que estás levantando en esta iglesia. Señor, ayúdales para que cada día tengan más sabiduría, mayor discernimiento. Dale de tus dones, de tus talentos para la enseñanza, Señor. Y también a nosotros la capacidad de ser discipulados, de ser enseñables. Porque, Señor, en eso somos conocidos, que somos hijos tuyos, que somos tus discípulos, que entendemos, que comprendemos tu palabra. Señor, bendice las actividades de la iglesia, los martes en la teología,